Bien, hemos hablado de esta encuesta que salió publicada ayer, encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, una encuesta nacional urbano-rural, donde se han hecho estas encuestas a través del teléfono y donde nos da la fotografía actual de cómo estaría la competencia electoral a 5 semanas de la primera vuelta. Y la sorpresa, porque estaba en otro lugar, es el candidato de Acción Popular, Johnny Lezcano, que ha tomado la delantera, desplazando a Forsyth y a Verónica Mendoza, que está en este segundo lugar según esta encuesta. Es decir, los que están por encima del 5%, llega Lezcano, me refiero a 11%, son Lezcano, Mendoza, Forsyth, Keiko Fujimori y López Aliaga, que también ha tenido una subida. Después vienen los que están por debajo del eventual respaldo del 5%, que es indispensable también para poder conformar el Congreso de la República. Estamos con Patricia Zárate, jefa de este estudio, para desmenuzar un poco más estos resultados, ¿no? que tienen que ver con lo que hoy piensa la gente, pero también tienen que ver con que hay un porcentaje muy grande de gente que todavía no apuesta por ninguno y que probablemente en las próximas semanas verá el tema del voto útil, que puede ser incluso hasta el mismo día de la elección. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Buenos días, un gusto. A ver, los componentes de esta encuesta, en una circunstancia en la que estamos, reúne por pelotones pequeñitos a varios candidatos. Esa es la primera característica. Lo que hoy vemos una tendencia en dos claramente, como es en el caso de Lezcano y en el caso de López Aliaga, que han subido más que el resto, y en la mayoría de los otros, los que están en el primer pelotón, o han subido un poquito o han bajado, como en el caso de Forsyth. ¿Qué es lo que además han podido analizar a la hora que se hace la encuesta directamente? Imagino que es poniéndole los nombres o es de respuesta espontánea. A ver, en este caso ya dejamos de lado la respuesta espontánea. Ya. Y lo que hacemos es, ya que es una encuesta telefónica, sí, nosotros ponemos en el sistema a la lista total de los candidatos y el sistema de manera aleatoria, el programa que usamos para la encuesta, que es Servitugo, aleatoriza los nombres, ¿no? Entonces se puede salir primero López Aliaga o primero Pedro Castillo. O sea, no les dan un orden, digamos. Ningún orden. Okay. Y en general, esa es una práctica que hacemos con casi todas las preguntas, ¿no? Por ejemplo, siempre aleatorizamos las respuestas porque los estudios muestran que la gente a veces tiende a responder primero lo que le preguntas primero, ¿no? Entonces, como para salir del paso, digamos. Sí, o porque se acuerda de eso, ¿no? Más. En Correcto. cambio acá es bien interesante porque nosotros hemos hecho las pruebas piloto también y la gente es como, uno le pregunta, Johnny Lezcano, no, Verónica Mendoza, no, y entonces es como cuando tienes figuritas de álbum, ¿no? Entonces sí, la gente sí lo retiene, entonces dice, no, este sí. Claro, por este ya sí, la nola. Ya la nola, así es ese, y lo hemos vivido, porque te digo, para probar esto, que si funcionaba o no, yo misma lo he probado también y es así, ¿no? No, sí, ese puede ser, lo retiene ese, no, este mejor, ya, y así. Entonces sí confiamos mucho en el resultado, pero sí, como dices, los cambios fuertes, los únicos cambios fuertes son la subida de Lezcano, la mayor subida de López Aliaga, aunque tenga 7.6, él ha triplicado su votación, o sea, el incremento es muy importante. En un mes ha triplicado la intención de voto. Exacto. En un mes. Y en el caso del Lezcano, la subida es de 1,5, entiendo, o digamos, no en porcentaje, sino en la multiplicación. Sí, más o menos. No, porque él tenía 7. Okay. Entonces es menos del 100%, digamos, ¿no? Pero sí es un porcentaje importante igual. Y el que sí cae es Forsyth. El que ya cayó la vez pasada y cayó a la mitad entre diciembre y enero fue Guzmán, ¿no? Que pasó de 9 a 4.6. Entonces, esa caída fue importante, pero ahora ya ni se nota porque sigue bajando, pero está dentro del margen de error. O sea que va por ahí. Pero la caída fuerte es la de Forsyth, en este caso, ¿no?
Señora Zárate, buenos días. Quería preguntarle algo justamente respecto de los resultados que le atribuyen a Johnny Lezcano, sobre todo porque dentro de poco vamos a entrevistarlo y no quisiera cometer errores por leer mal su encuesta. Las dos preguntas son estas. Uno, ¿es cierto o no que según su encuesta el único candidato que supera el 20% de intenciones de voto en una región es él, porque obtiene un poco más de 20% en el sur? Y segunda pregunta, también estadística sobre Lezcano, ¿es el único candidato que tiene una diferencia marcada en intenciones de voto de acuerdo a género, puesto que ustedes ponen voto de varones 67%, voto de mujeres como intención 33%. Es decir, obtendría 2 veces más de votos de varones que de mujeres. Quisiera que me confirme si estos dos hechos cuantitativos que he querido leer, son correctamente vistos. A ver, sí, en el caso del Estado, efectivamente, son más hombres los que votan por él más que mujeres. No es el único que tenga diferencias por género, ¿eh? La tiene en el mismo sentido es el caso de López Aliaga, ¿no? Y si pero hablamos más de acentuada, hombres, creo, la desproporción Lezcano, me pareció ver, sí, 67 sí, contra 33. sí, es más acentuada, en el caso de hombres, y en el sur él duplica no duplica, pero es muchísimo más alta que la votación de la candidata que le sigue, que es Mendoza en el sur, ¿no? Claro, Entonces, la diferencia es entre 13 y 20, o sea, 13.2 tiene el sur en Mendoza, 20.3 tiene en Lezcano, o sea, digamos, es un porcentaje importante, o sea, le está quitando a Mendoza en el sur, eso queda claro también. sí, y además eso ya se veía desde enero, ¿ah? Desde enero se veía que él iba aumentando en el sur mucho más que Verónica Mendoza, ¿no? Muy buenos días. Yo quería referirme a la intención de voto, pero en el tema de las elecciones congresales, porque noto algo muy importante en esta encuesta y es el hecho de que Acción Popular y Somos Perú están arriba, ¿no? Acción Popular con 12,5 y Somos Perú con 9,5. Y me llama la atención el caso de Somos Perú porque evidentemente parece que esta situación de las denuncias contra Martín Vizcarra no han perjudicado la intención de voto. ¿Cómo se puede explicar esto en términos generales con relación a la preferencia que hay en estos momentos por Somos Perú? A ver, en el caso de Vizcarra es un caso bien interesante. Siempre me pareció interesante desde que comencé a hacer estas encuestas, que fue en abril, porque cuando hicimos la primera encuesta de ensayo, inclusive, él salía con más del 90% de aprobación, y luego yo misma no podía entender cómo podía seguir la gente ante la evidencia del manejo de la pandemia, cómo la gente lo seguía prefiriendo. Entonces creo que sí tiene un núcleo duro de gente que no necesariamente hace caso a ciertas denuncias. Es como con Fujimori, ¿no? Fujimori también mantenía su popularidad, incluso hasta ahora tenemos el fujimorismo, pese a que para muchos sectores, para sectores más críticos, no se condice con la, entre comillas, fama que puede tener el político y esa aprobación. Entonces, yo creo que no necesariamente va a permear. El factor, días, además, el factor victimización puede estar jugando un papel importante aquí en el caso de Vizcarra y Somos Perú. Yo no sé si tanto victimización, sino que creo que, como en Vizcarra, funcionó mucho el tema de la mano dura, pero con elegancia, por decir algo, eso de que nos pusiera en cuarentena, que con nos voz de papá comprensivo. Exacto. Entonces, eso para pero mí... no importa lo que dijera. No importaba si la gente se moría, pero ahí te decía, no, tú tienes que salir, entonces la gente le creía. Y no solo la gente sin educación, gente también educada también lo seguía, ¿no? Entonces, ahí me parece que es un fenómeno interesante que habrá que seguir estudiando el tema de Vizcarra. Ahora, en el caso de Somos Perú es el factor solo Vizcarra, porque si vemos la diferencia entre lo que eventualmente votaría por esta agrupación política y lo que votaría por el candidato, que es el señor Salaverry, hay una diferencia grande, ¿no? De más de 5 puntos.
no es solamente, bueno, no es solo Vizcarra, ¿no? Somos Perú tiene presencia en el Congreso ahorita también. Okay. O sea, es un partido conocido, es un partido, o sea, que uno incluso identifica el símbolo, ¿no? Somos Perú, el FREPAP, por ejemplo, ¿no? El Partido Morado, son partidos, Acción Popular de hecho, ¿no? Que está arriba. Pero son partidos que la gente sí identifica y que han tenido trayectoria. Más allá, porque Daniel Salaverry no es una persona del partido Somos Perú de mucho tiempo. Sí, ¿no? claro. Sabemos de dónde viene. Entonces, no, la gente no necesariamente va a votar solamente por Vizcarra, porque debe haber también congresistas que es por su distrito electoral hayan tenido algún, digamos, han sembrado algo. Patricia, le rogamos por favor unos minutitos, vamos a ir a una pausa, hay todavía más preguntas pendientes, es importante comenzar a entender cómo se están moviendo las intenciones de voto y en fin, hacia dónde están apuntando. Volvemos con eso. Bien, retomamos con Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión de IEP a propósito de la encuesta. Hay más preguntas, por supuesto. Carlos, tu turno, adelante. Quería consultarle también sobre el aspecto vinculado con la percepción que tiene la población en cuanto a la respuesta ante la COVID-19, ante la pandemia. Veo que hay un porcentaje importante, 56%, que de alguna manera lo aprueba, ¿no? Porque muy bien o bien 8%, regular 48%, pero mal, muy mal 42%. Hay en este caso, me parece, un incremento con relación a encuestas anteriores. ¿Qué factores han influido aquí para que haya esta percepción de la población respecto a la estrategia del gobierno contra la pandemia? Yo creo que más que la población no necesariamente analiza la estrategia, sino más bien depende mucho de la impresión o aprobación que tiene de la figura presidencial, ¿no? Entonces, durante la época de Vizcarra, que justamente ya vimos que los indicadores nos ponían en las peores cifras, ¿no? De resultados de manejo de la crisis sanitaria, pero igual las personas creían que el presidente o el gobierno lo estaba haciendo bien o muy bien. Entonces ahí creo que se mezclan muchas cosas. O sea, es una respuesta emocional la que da la gente, o sea, básicamente. Básicamente, porque yo no, de verdad que no podía creerlo, o sea, teniendo tantos muertos, ¿no? Y con una crisis económica también acompañando al manejo sanitario, que la gente todavía creyera que el gobierno lo estaba haciendo muy bien o bien, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de la apreciación de la figura presidencial, está muy, muy entremezclada. Señora Zárate, quería preguntarle algo respecto al antivoto de lo que se ha publicado recién hoy, ¿no? Porque hasta el momento habíamos visto encuestas que sostenían que el que más antivoto tenía era Ollanta Humala, más del 60%, seguido de cerca por Keiko Fujimori. Sin embargo, según ustedes, lo que la encuesta revela es que Keiko Fujimori tendría 54% de antivoto, seguida de muy lejos por el número 2, que es Ollanta Humala, con apenas 9%. Y de ahí hacia abajo, ¿por qué tanta disparidad en materia de antivoto? Acá esta pregunta es totalmente espontánea. A mí también me sorprendió el resultado, no lo esperaba, no esperaba que fuese tan alto frente a Keiko Fujimori. Y hay que analizar dos cosas también, ¿eh? El antivoto tiene un componente de a quién ves como enemigo también, o sea, quién tiene más posibilidades de estar en una segunda vuelta o de ser un candidato fuerte frente a la elección, ¿no? En este caso, varias personas ubican a Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Ahora, o sea, es la proximidad de la segunda vuelta lo que determinaría que la gente diga, uy, porque el resto ya, como está más abajo, ni me preocupa. No es un enemigo real, ¿no? ¿Para qué? O sea, ¿por quién no votaría? Creo que pueden estar mezcladas esas cosas. Ahora, la República solo publica uno de los cuadros, pero luego se le pregunta a la gente por quién, si además de esa persona, porque esa es bien interesante en el siguiente sentido. Primero, que es espontánea. O sea, no le estoy diciendo, oye, ¿cuál de estos es el que por el que tú no votarías? No, lo primero que sale de ti, Keiko Fujimori. Ya. Después de Keiko, hay otras personas por las que no votarías y lo que encontramos es que si
a quien te dijo Keiko también menciona a Humala, o sea, mencionan a los mismos, a personajes que yo los pondría en, no sé, serían diferentes, pero eso me llama la atención. Y lo otro también es el ejercicio que hizo Ipsos la vez pasada, que era enfrentar, ¿no? Poniendo en segunda vuelta a varios con Keiko Fujimori, ella siempre perdía, ¿no? Sí. Entonces, ese es un tema bien interesante. Y no hay en la percepción, ¿no? Porque eso no se puede revelar en una encuesta, porque estamos hablando de que hay más de un 30% que no tiene decidido nada. En el caso de Keiko, porque en algunas otras situaciones se ha visto que ha habido alguna especie de voto avergonzado que no llega a ser expresado en relación a gente que tiene mucho antivoto, como en el caso específico de Keiko. ¿Esa interpretación se puede presumir en la encuesta hecha o no? No la podría presumir. Ahora, los estudios te dicen que además que cara a cara la gente puede tener más vergüenza, y en telefónico baja ese tipo de vergüenza porque no le ves la cara a quien responde, ¿no? No sabes, ni siquiera se sabe su nombre. O sea, es más, Entonces, según lo que me dices, es que a través del teléfono es más espontánea la respuesta. claro, o sea, es más, no queda mal, es más, porque a veces nos han dado unas respuestas increíbles, entonces que decimos, yo creo que en cara a cara no nos la dirían, de respuestas espontáneas en sí, pero sí, yo no creo que haya eso, no lo podría presumir, pero los estudios sí te dicen, ¿no? Cuando hay encuestas telefónicas o hechas, incluso las nuevas, que a veces algunas están probando encuestas por robots, menos aún, ¿no? Porque ni siquiera es un humano el que está escuchando. Y ahora, con relación a las elecciones propiamente dichas, se habla mucho de que en esta segunda ola podría haber un ausentismo importante en el proceso electoral. Pero, ¿cuáles son las cifras que arroja este sondeo, este estudio, con relación justamente a la intención de participar? Porque a pesar de todo esto, vemos que hay un incremento de enero a febrero, ¿no? En cuanto al porcentaje, un 86 a 89% pasa, ¿no? a decir que sí va a ir a votar. Sí, es interesante porque creo que además lo hemos visto en Ecuador también, ¿no? Donde ha habido una asistencia masiva en las elecciones, en su proceso electoral han tenido buena asistencia, y acá me parece bien interesante porque si eso se cumpliera, disminuiría inclusive el ausentismo que hemos tenido en épocas normales, ¿no? Que ha estado sobre 20%. Pero esperemos a ver qué sucede el 11 de abril, pero por lo visto las personas sí están muy entusiasmadas para asistir a la elección. Ahora, recordemos que también más del 50% del electorado es menor de 40 años, entonces es gente más joven. Entonces ellos van a definir mucho esta votación. Normalmente se dice que hay, digamos, este es un tercio de la votación que podría ser contundente en el proyecto que tenga cualquier candidato para tratar de captarlos. Pero por el otro lado se habla de, por ejemplo, quienes refuerzan en el sur tienen definitivamente que tener parte de Lima para tener eventualmente un respaldo un poco mayor para llegar verdaderamente a una segunda vuelta. Así que la cosa todavía se está formando y como dicen algunos, todavía estamos en Lilliput, ¿no? Hay un montón de mini candidatos que están ahí pugnando por tener una identidad mucho más clara. Gracias a Patricia Zárate por estar con nosotros en Ampliación de Noticias.